Comenzamos. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Ferretería y Constitucionalismo. Me acompaña el abogado excelso de esta oficina, don Roberto García Olave, abogado de la Universidad de Chile, magíster en Derecho Constitucional y ferretero de oficio. Voy a hablar bien, y voy a hablar en términos de maestro, no de ferretero. ¿Qué pasa cuando usted tiene un problema en la casa? ¿Ya? Se le rompe una cañería y llama al gaffiter. Y el gaffiter llega y dice, hay que entrar a picar. Y hay, mira, ¿sabes qué? Y hay que llamar a este otro maestro porque hay que hacer un radiel, pero además aquí hay que llamar a un electricista porque por ahí justo pasa una red eléctrica. Pero, puta, yo tengo un súper buen amigo que nos puede ayudar porque conoce un cantero. Bueno, ahí uno le empieza a entrar al medio y dice, no, aquí el maestro me quiere afanar. Me quiere afanar. Bueno, aquí esta amiga nos quiere afanar. Bueno, y eso tiene que ver con el nombre del capítulo de hoy. Hoy día es la derrochadora. La derrochadora. Lo que vamos a hablar es del derroche. Del derroche y la faena que nos promete esta propuesta constitucional. ¿En qué? ¿En qué se derrocha? Porque hoy en día nosotros tenemos organismos de fiscalización. La Contraloría General de la República. Primero que nada, más básico. ¿Cuántos nuevos organismos nos está proponiendo esta Constitución? 20, una veintena de organismos públicos. Pero ¿cómo si esta gente es republicana y cree que hay que sacar la grasa del Estado? ¿Cómo es esto posible? Bueno, eso es lo que yo no entiendo. Porque al final, cuando uno le dice, bueno, ¿cómo vamos a mejorar la labor de fiscalización administrativa que hoy en día tiene la Contraloría General de la República? Que yo considero que lo hace bien, porque a la Contraloría le cae mal a moros y cristianos. Y cuando un órgano de control le cae mal a la izquierda y a la derecha, algo está haciendo bien. Entonces, dice, no, vamos a generar un nuevo órgano administrativo que va a estar encargado de velar por la probidad de la administración. O sea, lo mismo que hace la Contraloría. Lo mismo que hace la Contraloría. ¿Y cómo se llama? La Agencia Anticorrupción. Y las competencias son iguales que aquellas que según la Ley Orgánica Constitucional de Contraloría le asisten a Contraloría. Esto es lo más ineficiente que hay. Esto es agregarle miles de funcionarios públicos para desarrollar una labor que ya existe, que ya debería estar ejecutando la Contraloría, y en vez de fortalecer lo que hay, lo que se hace es disgregar lo que hay, fragmentarlo. Pero vamos a ver que no es lo único que lo hace. Y con costo al erario público. El maestro que le dice, no, yo no voy a hacer esto porque además tiene que llamar a mi amigo que hace esta otra cosa, le quieren cobrar de más. Esto es lo mismo, nos quiere cobrar por lo mismo que ya hace hoy día Contraloría General de la República, doble. ¿Y cuál es el problema? Cuando nosotros duplicamos funciones y duplicamos competencias, muchas veces la gestión se hace más lenta, no es que se hace más eficiente. ¿Por qué? Porque siempre están en pugna los dos órganos que tienen la misma competencia. Ahora, además de estos órganos... no es el único órgano que duplica. No, en el Poder Judicial... pero déjame a mí el Poder Judicial. Policía fronteriza. Hoy en día no es que las fronteras estén a la merced de cualquiera. En principio, quien tiene la obligación de estar resguardando los pasos fronterizos, habilitados y no habilitados, es Carabineros de Chile. Y sin embargo, como se ve superado, el diseño institucional nos propone crear una policía fronteriza. ¿Y adivina qué va a hacer? Lo mismo que Carabineros. Exactamente lo mismo que Carabineros. ¿Con más o menos recursos? Con menos recursos. Con menos recursos porque es una policía nueva. Pero con más personal. Probablemente. Pero piensa que son miles y miles de kilómetros de frontera despoblada. O sea, Estados Unidos arrastra este problema. Lo conversábamos el otro día. Hace 40 años atrás es un país que es mucho más rico, que tiene el ejército más poderoso del mundo y no lo puede cortar. Pero lo va a cortar Chile con este diseño. No, y de hecho Estados Unidos tiene una policía encargada teóricamente del cuidado de la migración que sea regular y legal, pero no está en la frontera. No, las policías migratorias no funcionan en las fronteras. Están en las ciudades porque siguen la misma lógica que el crimen organizado de seguir el dinero. Si uno quiere parar la migración irregular, hay que llegar al destino. Al destino, a la ciudad de destino, no a las fronteras, porque las fronteras son meros espacios de paso de la migración. Hay que tener efectivamente una política de fronteras, pero no puede agotarse la policía en la frontera. ¿Cuán eficiente es crear una defensoría de las víctimas? Cero eficiente. ¿Por qué? Porque si bien, y aquí yo comparto, los penalistas pueden estar en desacuerdo conmigo, pero desde el punto de vista constitucional yo tengo una visión disímil. O sea, yo creo que efectivamente el sistema penal le falla a las víctimas por cómo se ha entendido la autonomía del Ministerio Público. Pero en este caso
yo estoy en contra de la Defensoría de las Víctimas porque no agrega nada al sistema. Porque si uno quiere que las víctimas tengan mayor acogida dentro del sistema, eso no se hace en la Constitución, eso se hace en el Código Procesal Penal, que es el que establece el proceso penal. Mira, yo en mi calidad de penalista, y voy a hablar por el gremio, mira, en principio es una curiosidad lo que ocurre en Chile, ¿ya? Que las víctimas tengan un espacio como interviniente activo en el proceso penal. Esto no ocurre en los países en que nosotros les copiamos el modelo de la reforma, ¿ya? En Estados Unidos ustedes no van a ver a la víctima querellándose, a lo más interponiendo una denuncia. Todos los juicios, si ustedes han visto películas de Hollywood, se van a dar cuenta que es el Estado de Nueva York contra Perico Los Palotes, el pueblo de Estados Unidos contra Juan Pérez, etc. O sea, es el Estado quien resguarda la acción penal porque mira un interés público y él es el que la puede ejercer, y no los particulares. Los particulares tienen a resguardo su acción civil, que es una acción de naturaleza que mira el interés particular del sujeto. Bien, nosotros hicimos una mezcla. Nosotros tenemos la posibilidad de que las víctimas puedan querellarse. Pero el fracaso del sistema tiene que ver, por una parte, porque en general el delincuente no es un hombre con tantos recursos que pueda después reparar a la víctima. Eso a veces ocurre, pero la gran mayoría de las veces no ocurre. Los delincuentes comunes es gente muy joven, con pocos recursos, y que obviamente no generan una reparación económica en el sujeto, y muchas veces no tiene que ver con que alguien esté empujando o picaneando al Ministerio Público para que haya una persecución más eficiente. Muchas veces es porque faltan antecedentes o porque funcionan un poco en forma más disgregada o en general les faltan recursos para mejorar sus procedimientos policiales. Esto tiene que ver, es mucho más complejo el problema, pero duplicando funciones no vuelves la acción más eficiente. Creando una fiscalía supraterritorial no vas a mejorar el sistema porque ya lo hace la Fiscalía Nacional. Ojo, la Fiscalía Nacional actúa en todo el país y ya tenía esta mirada supraterritorial. No, pero para no escaparnos del punto, tener una defensoría de las víctimas, lo único que sirve es que el Estado le pague a funcionarios administrativos, abogados, pague gastos de instalación de un servicio y gastos de mantención de un servicio para que alguien le diga a la víctima: te ayudo a sentir. Y esa es la única, claro, es la única implicancia práctica que eso va a tener. No hay evidencia empírica en el derecho comparado que la existencia de una defensoría de las víctimas colabore a que un sistema judicial, y en particular el persecutorio, sea más eficiente. Esto tiene más que ver con una respuesta política, más que cualquier otra cosa, pero que lo va a terminar significando un gasto mayor al Estado. Y no va a traer nada de vuelta. Ahora, vamos a a lo que es lo peor, que es el sistema judicial. Poder judicial. ¿Se acuerdan que en el proceso anterior se separó el gobierno judicial, lo que tiene que ver con la administración, lo económico, lo disciplinario, la integración, la formación de los jueces, que antes estaba todo radicado en la Corte Suprema, que a veces lo delegaba la Corporación de Administración Judicial? Bueno, se separó y se creaba un ente nuevo que se llama Consejo de la Magistratura. O de la Justicia. Consejo de la Justicia, que fue ampliamente criticado por las derechas. Le pusieron ese nombre, pero en realidad el nombre técnico es un Consejo de la Magistratura. Ya. Así es como se llama. Y fue ampliamente criticado que cómo se hacía eso, se iba a politizar el sistema, etcétera, etcétera. A pesar de que ya la mayoría de los miembros venían del Poder Judicial, igualmente se criticó. Y en fin, ese proyecto fracasó, se rechazó. Curso progresivo. Y volvemos al Consejo Constitucional. ¿Y adivina lo que hizo el Consejo? Donde había un órgano, hoy hay un órgano que hace esto, que es la Corte Suprema. Bueno, un órgano y medio, porque está la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Pero delegada y bajo el imperio de la Corte Suprema. O sea, en realidad hay un órgano. Sí. ¿Generó cuántos? 4, 5, tal vez 6. Miren, yo creo que le daba vergüenza a las derechas crear un Consejo de la Magistratura, pero entendió la necesidad de separar el gobierno judicial de la Corte Suprema. Y lo separó. Pero creó un órgano para la formación de los jueces. Creó un órgano para la integración de los jueces. Creó un órgano para revisar lo administrativo de los jueces. Lo disciplinario se lo entregó a
a hoy funcionarios que cumplen más bien un rol consultivo, que es el fiscal judicial, que son los fiscales judiciales. No confundir con los fiscales del Ministerio Público. No. Era un órgano consultivo y que a veces podía integrar salas cuando faltaban ministros o abogados integrantes, entonces podía completar la sala. Ya, pero hoy en día ni siquiera puede hacer eso. Hoy día tiene un rol solamente como de contralor, de revisar el cumplimiento de los deberes funcionarios en el ejercicio jurisdiccional como en otras tareas. Esa es la pega que le va a tocar al fiscal judicial de la Corte Suprema y a los fiscales judiciales de las distintas cortes de apelaciones. Pero adivina qué, po. Además, a este sujeto no lo dejaron con control político de nadie. Así, el Contralor de la República está sujeto vía acusación constitucional al control político del Congreso. Y este sujeto, que fiscaliza todo un poder judicial, que es de la especie del superintendente o contralor de todo el poder judicial, no se lo entregaron al Congreso. El incumplimiento de sus deberes funcionarios va a quedar entregado a otro tribunal, que se llama Tribunal de Conducta. Y además, como todo este gobierno tiene que interactuar finalmente con la Corte Suprema y no tienen que pisarse los zapatos unos a otros, crearon otra instancia, no es un órgano propiamente tal, pero es una instancia, una mesa de coordinación dirigida por el presidente de la Corte Suprema y todos estos sujetos, porque ninguno de ellos depende jerárquicamente de otro. Pero para no marear, ¿no? Seis. Lo que hoy en día hace uno. Será. Y derroche por donde se le vea. Y ¿sabes qué? Porque esto está tan fragmentado, porque al final lo que hicieron el Consejo Constitucional dijo... En términos del abogado Hermosilla, compartimentar. No, pero ya ves. Lo que hicieron fue agarrar explosivos, decir, ya, no vamos a reconocer que se necesita un Consejo de la Magistratura, vamos a ponerle dinamita al gobierno judicial, vamos a salir corriendo lo más lejos y esto va a quedar fragmentado en la mayor cantidad de órganos posible. Todas, a su vez... desarticulados unos con otros. Esto es absurdo. Esto es sumamente ineficiente. Esto es un derroche, ¿ya? Es una pérdida de aparte, ¿cuántos funcionarios públicos más vamos a tener para hacer lo mismo que ya hacemos? Porque ¿y dónde está el principal derroche? Con esto vamos a... Estás desmayando. Sí, el micrófono. Estás derrochando micrófono. Y con esto vamos a terminar. En que la Constitución o el proyecto constitucional de Republicanos Instelevamos mandata a que el Congreso tenga que despachar entre 60 a 100 leyes para dar operatividad a todos estos nuevos órganos. Entonces, el próximo Congreso y quizás el subsiguiente, si es que esto se aprueba, va a estar obligado a solamente trabajar en esto y va a generar una sobrecarga legislativa porque en el intertanto no se pueden desatender una serie de leyes que son obligatorias, como la ley de presupuesto, o leyes que son necesarias respecto de la urgencia de seguridad y providencia de otros servicios que ya existen, y va a generar mayor costo, porque mayor sobrecarga legislativa no es gratis. Mayor sobrecarga legislativa también significa que las leyes que necesita el gobierno despachar por materia de seguridad, pensiones, salud, van a ser con mayor carga económica y no van a tener tampoco la suficiencia técnica, o mejor dicho, la competencia técnica que uno requeriría de ese tipo de leyes. Entonces, no solo nos obliga a derrochar mayores recursos económicos, legales, administrativos, sino que a su vez también desmejora grandemente la gestión administrativa de los recursos. Y yo te invito a una última reflexión, quedan un par de minutos. Esta Constitución dice prometer que va a cubrir más derechos sociales que los que ya tenemos. Dice prometer que va a crear 20 servicios públicos nuevos y al mismo tiempo le promete bajar los impuestos. Tenemos la exención de las contribuciones territoriales con todo el impacto negativo que eso va a significar en el fondo municipal, y probablemente ese fondo municipal solamente se va a terminar restaurando con impuestos más regresivos, porque la gracia que tenía es que era un impuesto redistributivo, le quitaba a los que tenían más para redistribuir a los que tenían menos, y probablemente se va a tener que cubrir con impuestos como parecidos al IVA, que son mucho más regresivos, que lo pagan todos para cubrir ese hoyo. Ya, pero con independencia de eso, también tenemos la norma de que permite descargar de la renta los gastos necesarios para la vida.
que va a beneficiar principalmente a las personas que en primer lugar más gastan y en segundo lugar que Más ganan. O sea, que más ganan, que más gastan, como esto tiene que ver con el gasto, que más gastan y que además rinden contabilidad completa. Que obviamente no es la gente más humilde, es la gente que tiene más recursos. Entonces, ¿cómo vamos a cubrir todo? Finalmente... O sea, la promesa que está haciendo se va a cumplir. Sí, se va a cumplir, pero se va a cumplir a un costo altísimo, que es transformarnos, que ya está tan de moda en Argentina, en que el Estado lo que recauda, que esto es lo grave, el Estado lo que recauda, el 95% de lo que recauda el Estado argentino se lo paga a los funcionarios públicos. Hoy en día en Chile hay una moda de decir el Estado es ineficaz, el Estado no llega, pero cuando se hacen las métricas reales, de 10 pesos que entran al fisco de Chile, ¿cuánto llegan al destinatario final a través de programas sociales? 7,5. Sí. 2,5 se pierden, 7,5 llegan. Y es más, el índice de Gini no se va a mover nada antes después de impuestos. No. Nada. El problema es que no se va a proveer en servicios sociales, en derechos a la población, en salud, en educación, en infraestructura pública, en pensiones, porque la plata se va a ir a pagarle a los funcionarios públicos. O sea, vamos a invertir que ya no van a ser 2,5 en la gestión, sino que quizás 7,5 o 9,5 en Argentina se los va a quedar el Estado y al destinatario final le va a llegar 2,5 a 0,5. Ese es el problema. Entonces, ellos que hablan en contra del populismo, ellos que hablan en contra del Estado, nos están ofreciendo transformarnos en la Argentina peronista, en que de 10 pesos que llegan al Estado argentino, 9,5 se lo quedan a los funcionarios públicos. Eso es lo que va a pasar. No, un derroche. Un derroche. Mucho derroche. Ya, muchachos, nos cansamos de derrochar tanto. Un abrazo gigante, nos vemos en otro capítulo. Chao, chao.